Hola maestra, buenos días, buenas tardes, hola compañeros. A nosotros nos tocó el tema de disolución y liquidación de las sociedades mercantiles, es el tema 11.1. La disolución. Conviene precisar ante todo que la disolución constituye una etapa previa a la liquidación de las sociedades, pero no necesariamente conduce a ella. Por ejemplo, la fusión requiere de que la sociedad o las sociedades que desaparecen para fusionarse con otra o para dar nacimiento a otra, se disuelvan pero que no se liquiden. El concepto. Por disolución ha de entenderse el hecho de que una sociedad queda impedida para seguir realizando su objeto social y consecuentemente la cesación de los administradores en sus cargos. ¿Cuáles son las causas de la disolución total o parcial? Por disolución total debe entenderse pues la absoluta cesación del objeto social y por tanto de la actividad de los administradores, quienes no podrán iniciar nuevas operaciones so pena de responder solidariamente por las operaciones que en lo sucesivo efectúen. En cambio, es disolución parcial la que supone la separación de uno o varios socios con reembolso del capital aportado, sin que se afecte la vida de la sociedad, que por lo demás llevará adelante su operación normal. Ahora bien, esta separación del socio puede operar por exclusión forzosa del mismo, en los casos en que legal o estatutariamente proceda su separación, o bien de modo voluntario, igualmente cuando la ley o los estatutos permitan, pero también claro es en caso de que la asamblea o junta de socios así lo acuerde. La disolución total de las sociedades procede. 1. Esto lo vemos en el artículo 229 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 1. Por expiración de término fijado en el contrato. 2. Por imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad o por quedar éste consumado. 3. Por acuerdo de los socios tomado de conformidad con el contrato social o con la ley. 4. En la sociedad anónima, porque el número de accionistas llegue a ser inferior al mínimo que la ley establece, o porque la parte del interés se reúnan en una sola persona. Y 5. Por la pérdida de 2/3 partes del capital social. No carece de interés el mencionar aquí el Código de las Obligaciones suizo, artículo 736-4. el cual concede a los socios que representan por lo menos el 10% del capital social el derecho a pedir la disolución por causas justificadas, si bien faculta al juez para adoptar alguna otra solución ajustada a las circunstancias y aceptable por los interesados. Ahora continuaremos con los demás artículos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Hace rato el que les leí era el 229, continuaremos con el 230. La sociedad en nombre colectivo se disolverá, salvo pacto en contrario, por la muerte, incapacidad, exclusión o retiro de uno de los socios, o porque el contrato social se rescinda respecto a uno de ellos. En caso de muerte de un socio, la sociedad solamente podrá continuar con los herederos cuando estos manifiesten su consentimiento. De lo contrario, la sociedad, dentro del plazo de 2 meses, deberá entregar a los herederos la cuota correspondiente al socio difunto, de acuerdo con el último balance aprobado. Artículo 231. Las disposiciones establecidas en el artículo anterior son aplicables a la sociedad en comandita simple y a la sociedad en comandita por acciones, en lo que concierne a los comanditados. Artículo 232. En el caso de la fracción 1 del artículo 229, la disposición de la sociedad se realizará por el solo transcurso del término establecido para su duración. En los demás casos, comprobada por la existencia de causas de disolución, se inscribirá esta en el Registro Público de Comercio. Si la inscripción no se hiciere a pesar de exigir la causa de disolución, cualquier interesado podrá ocurrir ante la autoridad judicial en la vía sumaria, a fin de que ordene el registro de la disolución. Cuando se haya inscrito la disolución de una sociedad sin que a juicio de algún interesado hubiera existido alguna causa
de los enumeradas por la ley podrá ocurrir ante la autoridad judicial dentro del término de 30 días contados a partir de la fecha de inscripción y demandar en la vía sumaria la cancelación de la inscripción. Los administradores no podrán, artículo 33, los administradores no podrán iniciar nuevas operaciones con posterioridad al vencimiento del plazo de duración de la sociedad, al acuerdo sobre la disolución o la comprobación de una causa de disolución. Si contravienen esta prohibición, los administradores serán solidariamente responsables por las operaciones efectuadas. A continuación, mi compañero Chacón les dará el siguiente, que es la liquidación. Gracias. Hola maestra y compañeros, mi nombre es Juan Miguel García Chacón y siguiendo el tema de mi compañero Olmos, yo voy a hablar sobre la liquidación. La liquidación, como su nombre lo indica, son dos actividades fundamentales ahora a cargo de los liquidadores. Uno es el pago de las deudas sociales y el cobro de los créditos, y dos, el pago de los socios de la cuota de liquidación. El órgano de liquidación, atribuciones y funciones. Como ha quedado dicho, los administradores decretada la disolución no pueden iniciar nuevas operaciones, por lo que deben entregar la operación de la sociedad a los liquidadores, sin perjuicio de que los administradores mismos se conviertan en liquidadores. Esto visto en el artículo 235 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Es lo que nos dice, cuyo nombramiento de hacerse por acuerdo de la asamblea o junta de socios, precisamente en el acto en que se acuerde o reconozca la disolución, pues de otro modo tal nombramiento puede hacerlo el juez de domicilio social a petición de cualquier socio. Esto está visto en el 236 también de dicho código. El nombramiento de estos liquidadores, que puede ser uno o más, debe inscribirse en el Registro Público de Comercio, también conocido como RPC. A cuanto a la liquidación, se practicará con arreglo a lo que sobre este punto prevén los estatutos o a lo que decidan los socios, esto visto en el artículo 240. Y a falta de todo ello, con arreglo a lo siguiente, una vez que los administradores entreguen a los liquidadores todos los bienes, libros, papeles y documentos de la sociedad, incluido un inventario de activo y del pasivo. Esto está visto en el artículo 241. Ok. Van a ser 6 pasos. Uno es concluir las operaciones sociales que hubieran quedado pendientes al tiempo de la disolución. 2. Cobrar lo que se deba a la sociedad y pagar lo que ella deba. 3. Vender los bienes de la sociedad. 4. Liquidar a cada socio su haber social. 5. Practicar el balance final de liquidación, que deberá someterse a la discusión y aprobación de los socios en la forma que corresponda según la naturaleza de la sociedad. El balance final, una vez aprobado, se depositará en el Registro Público de Comercio. 6. Para obtener el Registro Público de Comercio, la cancelación de la inscripción del contrato social una vez concluida la liquidación. Esto está visto en el artículo 242. Por lo que se refiere a la forma en que debe de entregar a los socios la cuota de liquidación, ha de tener presente lo siguiente. 1. Aún después de disueltas y durante la liquidación, las sociedades conservan su personalidad jurídica. 2. Concluida la liquidación, los liquidadores deben conservar en su poder durante 10 años los libros, papeles y documentos de la sociedad. Esto está visto en el artículo 245. En las sociedades de personas, y salvo disposiciones de otro sentido de los estatutos sociales o acuerdos de los socios, la cuota de liquidación podrá repartírseles con entrega de lotes conformados con los bienes que constituyan el haber social. Eso está visto en el artículo 246. En las sociedades anónimas, y siempre salvo disposiciones estatutarias, acuerdos de los accionistas en otro sentido, la cuota de liquidación se le entregará en efectivo contra entrega de los títulos de sus acciones, y una vez aprobado el balance final, previa publicación del mismo por 3 veces de 10 días en el periodo oficial del domicilio de la sociedad. Esto está visto en el artículo 247. Ok, sigo con cancelación del registro. El abogado Vázquez del Mercado examinó la posibilidad de que la asamblea respectiva revoque el acuerdo de disolución anticipada, para lo cual invoca opiniones doctrinales que se inclinan por una u otra solución. Se adhiere a la postura
favorable por estimar que mientras no se hayan producido todos los efectos de una declaración de voluntad, como le fue el acuerdo de la Asamblea, tal declaración puede revocarse, máximo que no se han realizado la extinción de la sociedad y que conserva personalidad jurídica, por todo lo cual no se le puede denegar el derecho de revocar su propia declaración de voluntad. No es fácil compartir opinión ante todo. Adviértase que los trabajos doctrinales que menciona Vázquez del Mercado, todos ellos de autores italianos, fueron elaborados con anterioridad a la entrega en vigor del Código Civil italiano de 1942. Luego es muy dudosa su validez a la luz de la nueva legislación. Por otra parte, implícitamente el propio Vázquez del Mercado insinuó la inconveniencia de adoptar una postura como la que sostiene, en que en primer lugar carece de fundamento legal y además supone que el acuerdo de disolución ya ha surtido algunos de sus efectos, sin mayor inconveniente luego el volver hacia atrás para resolver que la sociedad en verdad ya falleciente recupera todo su vigor. En algunos casos sería imposible ante situaciones creadas a la luz de la disolución, y algunos ejemplos servirán por dejar claro lo anterior. Ciertos acreedores aceptaron percibir solo una parte de los saldos a su favor y extendieron los respectivos finiquitos. Cabría preguntarse si el dejar sin efectos el acuerdo de disolución supondría volver las cosas al estado que guardaban, y con ello tales acreedores readquirirían sus derechos originales. 2. La sociedad misma obtuvo pagos anticipados por parte de deudores que como requisito exigieron y obtuvieron un castigo de sus deudas. ¿Reasumiría la obligación de efectuar el pago con arreglos de su importe original? Una de ellas es, entregadas las cuotas de liquidación, aprobado el balance final, los liquidadores deberán inscribir en el RPC la cancelación de los datos con arreglo a los cuales aparece inscrita la sociedad. Esto está visto en el artículo 242 y en el artículo 248. Las sumas no cobradas por los accionistas en el transcurso de 2 meses se depositarán a favor de los mismos en una institución de crédito, y esto está visto en el artículo 249. Aunque es controvertible la posibilidad de que una sociedad disuelta, esto es, en liquidación, pueda otorgar poderes, pues en principio, como ya se vio, es impedida de llevar adelante su objeto social, y sólo a través de sus liquidadores debe actuar en vista de la realización de sus activos fijos y circulantes, así como el pago de sus deudas y cobro de crédito a su favor. No es necesario desplegar un esfuerzo retórico para llegar a la conclusión de que necesitará acudir al auxilio de apoderados precisamente para que auxilien a los liquidadores en su desempeño ante la posibilidad de que los activos sean numerosos y de que la cobranza requiera de la actuación precisamente de especiales apoderados para pleitos y cobranzas. Y bueno, compañeros, por mi parte eso es todo. También, maestra, muchas gracias.